Listo. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos. La Universidad Autónoma de Baja California, a través de la Vicerrectoría del Campus Tijuana, agradece su presencia en la charla Rehabilitación de secuelas pulmonares de COVID-19. Bienvenidos sean y muchas gracias por acompañarnos en esta actividad. Para dar inicio, vamos a ceder el uso de la palabra al maestro Carlos Reina García, jefe de Departamento de Planeación y Proyectos del Campus Tijuana, quien nos acompaña en representación de la maestra Edith Montiel Ayala, vicerrectora del Campus Tijuana. Bienvenido, maestro. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias a todos y a todas por su paciencia para poder lograr enlazarnos. Cada vez somos más los que tenemos pues mucho interés por participar en estos webinars que han sido sumamente exitosos para nosotros aquí en la Vicerrectoría. Estoy muy agradecido a nombre de la maestra Edith Montiel Ayala, nuestra vicerrectora. Quiero dar las gracias al doctor Manuel Alcántar por acompañarnos esta mañana. Comentarles de manera rápida que junto con la Facultad de Medicina Tijuana estamos trabajando, y algunas facultades, la de Humanidades, Salud, estamos trabajando un proyecto por ahí para un centro de rehabilitación pulmonar precisamente para personas que han padecido COVID. El doctor Juan Manuel será uno de nuestros asesores estrellas. Esta plática ya nos hizo favor de dárnosla por ahí hace unas 2 semanas de manera interna, fue muy exitosa y estoy seguro, pues bueno, por el número de usuarios que tenemos en esta ocasión estamos ya ciertos de que esto es todo un éxito. Entonces, bueno, creo que no me quieren escuchar a mí, voy a darle el uso de la voz a Rebequita y al doctor Juan Manuel. Me da mucho gusto que nos acompañes y seguimos adelante con el proyecto, doctor. Perfecto, gracias. No me escuchan. Agradecemos sus palabras, maestro Carlos Reina. A continuación, me voy a permitir presentarles una breve semblanza de la formación académica de nuestro invitado. Doctor Juan Manuel Alcántar Schramm, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Medicina, en 2019. Realizó especialidad en Medicina de Rehabilitación en el Instituto Nacional de Rehabilitación, UNAM, en el 2016, y alta especialidad en Rehabilitación Pulmonar Pediátrica, avalado por la UNAM en 2017. Pues es un poco de su formación y de su experiencia. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación. ¿Sí me escuchan todos? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, pues primero que nada, una disculpa ahí, ya sé que vamos un poquito retrasados. Tuvimos aquí un problemita técnico, pero afortunadamente se solucionó bastante rápido. Entonces, pues vamos a empezar directo a la presentación. Si quieren, nada más si me pudieran apoyar, no me quisiera extender más de lo necesario. Sé que tienen otras actividades. ¿Cuánto tiempo tenemos aquí destinado a la plática, maestra? En este momento contamos con 30 minutos. 30 minutos. Ajá, Ok. 40 Entonces, minutos nos podemos extender. 40 minutitos, ok. Pues le voy a dar ahí un poquito de velocidad porque sí es bastante información. Ok. Pero con gusto ahorita se las comparto, ¿va? Entonces, soy nuevo en el Google Meet, así es que me van a tener que tener un poquito de paciencia. Yo casi siempre uso el Zoom, pero no creo que tengamos un problema aquí. A ver. Bien, ok. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok, excelente. Entonces vamos a empezar por acá. Un favor, maestra, cuando ya ande ahí como faltando 5 minutitos, ¿me pudiera avisar, por favor? Claro que sí, yo le aviso. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar. Ya me presentaron. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a quien haya hecho aquí este flyer tan bonito para avisar de este webinar. Y pues vamos a empezar directamente. Bueno, esta información no se pueden quejar, miren. Recién salidita del horno el día de ayer. El día de ayer se publicó esto, me llamó la atención. Obviamente andaba buscando a ver si había algún nuevo reporte, alguna nueva información de relevancia. Y me encontré con que la Organización Mundial de la Salud está pidiéndole a todos los países que tengan más apoyo a este aspecto de la rehabilitación, ya que, digo, ellos lo están manejando ahí como el concepto de las 3 Rs, ¿no? Que es reconocer el problema,
hacer más enfoque en investigación, que es muy necesario, y la rehabilitación de todos estos pacientes, que son muchísimos a nivel mundial. Y si bien es cierto que no todos tienen cuadros severos que ameritan atención intrahospitalaria, los casos leves y moderados también quedan con bastante limitación de su función y muchísimos síntomas, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, antes de eso, les voy a platicar un poquito de qué se compone un programa de rehabilitación pulmonar como tal. Lo más importante que me gustaría que quede así clarísimo es que los objetivos son individualizados. No sé si algunos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de escucharme en la plática pasada. Ahí traté de hablar como, pues, de los fundamentos de rehabilitación pulmonar, algunas generalidades. Sí, todo obviamente enfocado a COVID, pero en esta plática obviamente no va a ser igual, pero creo que sí es importante rescatar algunos conceptos básicos de la plática pasada. Es por eso que a lo mejor los que sí estuvieron en la plática anterior van a reconocer algunas diapositivas, algunos de los conceptos que ya se manejaron, pero es importante para poder entender el día de hoy el programa de rehabilitación como tal. ¿Ok? Muy importante, los objetivos son totalmente individualizados. Eso quiere decir, no hay recetas de cocina, pues, o sea, de que, este paciente tuvo COVID, bueno, va a tener que hacer 10 repeticiones de este ejercicio, 20 de este otro y caminar 5 minutos así. O sea, no, en verdad tenemos que adecuar cada programa a las características muy específicas de cada paciente, no solo del tipo o el nivel de severidad que tuvo en cuanto a COVID, sino antecedentes previos, que si es diabético, hipertenso, si tiene alguna otra antecedente de importancia que se tenga que tomar en cuenta. Muchos factores para poder tener un programa exitoso. En general, ¿qué es lo que buscamos? En buena parte, reducir la sintomatología. ¿Qué es sintomatología? Principalmente la disnea. Ahora, sé que algunos de ustedes sí son médicos o del área de la salud y a lo mejor me entienden un poquito los términos más técnicos, pero también sé que otros no. Entonces, por favor, si me estoy ahí poniendo muy técnico, avísenme para ahí tratar de no caer en ese error, ¿ok? Pero bueno, hay un concepto que se conoce como disnea, que es la sensación de falta de aire, esa como sed de aire que muchos pacientes tienen desde la fase aguda, subaguda y algunos con secuelas como tal. Que esa palabrita secuela, al final en la conclusión la vamos a retomar, pero bueno, con secuelas asociadas a la infección por coronavirus, ¿no? Bueno, ¿qué más es importante? Limitar como tal la progresión de la enfermedad. Esto es cierto en muchas enfermedades que ameritan un programa de rehabilitación pulmonar, ¿eh? No estoy hablando solamente de COVID. Bueno, limitar la progresión de dicha enfermedad. Un buen ejemplo, un buen ejemplo es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Probablemente es la entidad patológica, la enfermedad que tiene más evidencia científica en cuanto a la utilidad de un programa de rehabilitación pulmonar. ¿Qué más? Identificación y prevención oportuna de complicaciones, tanto por parte del paciente como de sus familiares. Eso es muy importante, que sepan cuándo está pasando algo que amerite una atención oportuna y qué hacer al respecto. Y en general, digo, lo estoy haciendo de manera muy breve y más ahorita porque sé que ahí nos tardamos un poquito y traigo el tiempo encima y les quiero dar toda la información, pues mejorar la calidad de vida del paciente y de sus familias. Por aquí a lo mejor algunos de ustedes ya estuvieron revisando este artículo, lo que menciona, ¿no? Sobre los beneficios que se llegan a tener con un programa de rehabilitación pulmonar. Bien, ahora, ¿de qué se compone o cómo se tiene que hacer para poder prescribir este programa individualizado una vez más? Pues una evaluación médica integral, tal cual como hacemos todos los médicos, nuestro protocolo cuando conocemos a algún paciente, la historia clínica completa, la exploración física, y en base a eso se va a hacer una serie de indicaciones, una serie de prescripciones terapéuticas de lo que nosotros creemos que ese paciente se vería beneficiado, ¿no? Que también es muy, muy importante, la educación, una vez más. A lo mejor en ciertas cosas va a ser un poquito repetitivo, pero es importante para que se les quede ahí bien el concepto. Educación tanto al paciente como a sus familias sobre qué le pasó, qué está pasando, qué puede esperar, qué síntomas son normales, cuáles no y qué hacer con ellos. Y pues en general, hablando desde mi área, pues educación en cuanto al programa terapéutico que tiene que seguir no solo, por ejemplo, en mi unidad de rehabilitación, sino en casa, que es clave en el éxito, ¿no? Que las indicaciones las sigan también en casa. Miren, por ahí hay
¿cómo les podré decir? Una confusión tal vez o una falta de información en la que creen que rehabilitación pulmonar únicamente se limita a las técnicas de fisioterapia respiratoria. ¿Que cuáles pueden ser esas técnicas? Pues las vamos a ver más adelantito, pero algunas pueden ser como las técnicas de higiene bronquial para poder eliminar secreciones, eliminar flemas. Eso es algo de lo que se puede hacer. Ejercicios, los típicos ejercicios respiratorios que estoy seguro que ya por ahí alguna vez han revisado en algunas de las guías. En la plática pasada les proporcioné unas guías que eran como más sencillas, más básicas. El día de hoy vamos a hablar de otras más completas, pero pues hay unos ejercicios respiratorios, uno muy común que todo el mundo como que tiene más o menos en mente, es la respiración abdominal o respiración diafragmática. Esas son técnicas de fisioterapia respiratoria. Y no me malinterpreten, es una parte muy importante del programa de rehabilitación pulmonar, pero no es lo único. O sea, rehabilitación pulmonar, digamos, imagínense que es así como, ¿cómo les podré decir? Pues como una mesa, tal vez. Y una de las patas es la fisioterapia respiratoria. Una pata muy importante. Sin esa pata se cae la mesa, pero no es la única. O sea, hay más cosas importantes que se hacen desde el punto de vista de un programa de rehabilitación pulmonar. ¿Ok? ¿Qué más se tiene que hacer? Muy importante el fortalecimiento de músculos respiratorios y el fortalecimiento de músculos periféricos, eso quiere decir de las extremidades. Lo vamos a abordar más adelante, pero buena parte de los problemas de los pacientes con antecedente de COVID es que pierden muchísima masa muscular. Entre la fase aguda y que tuvieron que estar en reposo prolongado y no se diga si estuvieron hospitalizados, eh, a ver, aparte las alteraciones nutricionales, caen ahí en un desacondicionamiento físico importante, en un concepto que se conoce como sarcopenia, es la pérdida muy importante de masa muscular. Aparte, el uso de ciertos fármacos, por ejemplo, digo, por nombrar algunos, y no los estoy satanizando, para nada, son fármacos útiles y que se necesitan como parte del manejo integral de estos pacientes, pero algunos medicamentos como los corticosteroides, por ejemplo, dexametasona o algunos, las estatinas, hay algo que se conoce como miopatía por estatinas, o sea, alteración de la fibra muscular derivada de esos medicamentos, o de algunos otros. Recuerden que todos los que tienen que estar con apoyo mecánico de la ventilación, pues tienen que estar sedados, relajados, y esos fármacos pueden llegar a tener una implicación en un daño de la fibra muscular y también del nervio, el nervio periférico, sobre todo por el reposo prolongado, se puede alterar y eso traducirse como una falta de fuerza muscular. ¿Y eso en qué se traduce? Clínicamente ya cuando me llegan conmigo a la terapia, pues que obviamente salieron de la fase aguda, pero están bien desacondicionados y el caminar poquito, el subir unas escaleras, el cargar un objeto, rápido se fatigan y les falta el aire y se andan ahí ahogando, ¿no? Pero eso no es totalmente derivado del compromiso pulmonar, o sea, obviamente en buena parte sí, pero también por una disfunción de la musculatura periférica. Es por eso que se tiene que tratar. Bien, el entrenamiento aeróbico, también lo vamos a revisar un poquito más adelante. Eh, puede ser en banda sin fin, o sea, caminar, el hacer bicicleta estacionaria, por ejemplo, algunas otras modalidades, algo que se conoce como ciclo ergómetro, que nos ayude a reentrenar toda esta área, ¿no? Algo muy importante, las técnicas ahorradoras de energía, también me gustaría mencionarlas más adelante. Por ahí espero que no se me olvide ese concepto, si no me lo recuerdan, por favor, porque son muy útiles. Y algo muy importante, no crean que, pues los veo una vez, dejo unas indicaciones y ya, que le vaya bien. No, hay que estar haciendo una revaloración constante y haciendo ajustes terapéuticos de acuerdo a esas revaloraciones, ¿no? Bien, segundito, voy a tomar poquita agua. Muy bien, entonces, como ya les había comentado, ¿qué hacemos? Una historia clínica lo más completa posible, una exploración física, algo muy, muy importante es tomar, yo en lo particular, los que me conocen saben que me gusta mucho manejarme dentro de un equipo multidisciplinario, ¿no? Ahora sí que, como dicen por ahí coloquialmente, zapatero a su zapato. No, yo soy rehabilitador y tengo mi alta especialidad en rehabilitación pulmonar, pero cuando hay cuestiones ahí cardíacas, voy con el cardiólogo. Cuando hay cuestiones, obviamente por mi área, pues yo trabajo muy, muy, muy de la mano con todos los neumos, la gran mayoría de los neumólogos, pues voy con ellos, me apoyo de ellos, así de otras áreas, terapia intensiva, urgencias, medicina interna, endocrinología, nutrición, psicología. Esto en verdad es un trabajo de equipo. Para que el paciente le vaya bien,
tiene que ser un manejo en equipo, de muchas áreas, ¿ok? El querer abarcar todo es una mala idea. Bueno, ¿y qué más? Obviamente me importan mucho los estudios auxiliares de diagnóstico, llámese estudios de imagen o estudios más bien enfocados al área de las pruebas de función pulmonar, ¿no? Como por ejemplo una espirometría, forcimetría, picoflujo de tos, bastante. Hay muchísimas pruebas de función pulmonar que yo creo que se escapa un poquito de los objetivos de esta charla, pero la espirometría sí lo vamos a mencionar más adelantito. Ahora, ¿todos lo pueden hacer? Esa respuesta tiene hasta cierto punto truco. O sea, sí, todos los pacientes y desde fase aguda o fase subaguda o ya en fase crónica se pueden ver beneficiados de intervenciones de terapia física y pulmonar, definitivamente. Solo que en diferentes etapas de su enfermedad se pueden hacer diferentes cosas y a diferentes intensidades, ¿no? Evidentemente, en una fase aguda, ahí puede haber mayor compromiso hemodinámico, como dice aquí, o sea, eso sería un criterio de exclusión. O sea, si el paciente no tiene una estabilidad hemodinámica, vaya, si le puedes hacer más daño que beneficio por estarlo ahí trabajando en fase aguda, pues obviamente ahí no puedes hacer nada o al menos nada de manera activa. Eso quiere decir algo que implique un mayor esfuerzo del paciente. Tal vez se pueda beneficiar de cosas pasivas como movilización, o sea, que el terapeuta o el personal ahí encargado lo mueva, le proteja sus salientes óseas, sus articulaciones, o sea, cuestiones tranquilas, digamos, pero no lo vas a poder esforzarlo si el paciente pues, no está en condiciones de hacerlo, ¿no? ¿Qué más? Algo muy importante, me van a estar escuchando hablar mucho sobre la nutrición. Es una área importantísima y que a veces, lamentablemente, cada vez menos, pero lamentablemente esa parte como que a veces se olvida que es muy importante que esté en buenas condiciones, si no todo lo demás se nos viene abajo, ¿no? Y obviamente para cada patología de base, acuérdense que estoy hablando en general de rehabilitación pulmonar, pero es muy cierto en COVID, ciertas maniobras o ciertas actividades no se pueden hacer dependiendo de la patología como tal o del, como les comentaba, del momento de la evolución en la que vaya. ¿Okay? Bueno, este artículo, que de hecho, si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de revisarlo, muchos de los autores son mexicanos y también con personal de Estados Unidos. Búsquenlo, es muy interesante. Yo sé que esto probablemente no lo van a alcanzar a leer, pero las manifestaciones a largo plazo de COVID, o sea, esto una revisión sistemática, un metaanálisis, o sea, es bastante extenso el trabajo, y se ha visto que por lo menos el 80% de los pacientes con antecedente de COVID van a tener por lo menos alguno de estos síntomas de manera crónica, ¿ok? Obviamente el que predomina es la fatiga, la sensación ahí de fatiga, de cansancio, ese cansancio temprano, agitación pues evidente también falta de aire. ¿Qué otro es muy común? Dolor de cabeza, atenciones ahí de tipo neurocognitivo. Hay muchísimos, pero miren, polineo, sensación, este es taquillero ahí en mi consulta, dolor torácico, ¿no? Que es importante saber, eso es por eso que la orientación médica o el que tenga una valoración médica es fundamental, ¿no? Porque un dolor torácico, pues alguien puede, o sea, que tal vez no le busque mucho, puede decir, ah, pues es normal, pues parte de la recuperación, pero no, en muchas veces no es normal, o sea, tienes que tener la habilidad de discernir si es, por ejemplo, un dolor, a lo mejor una costocondritis, ¿no? Por un paciente que estuvo tosiendo mucho y trae ahí todo adolorido ahí los cartílagos costales o la musculatura torácica, que pues eso, pues, al final de cuentas no te asusta tanto, digámoslo así, pero tienes que también tener la habilidad de decir, no, espérate, esto hay que descartar una miocarditis, ¿no? Una inflamación ahí a nivel de la célula cardíaca o que tenga una tromboembolia pulmonar es donde entra, o es por eso la importancia de una valoración médica, que tengamos ese alto índice de sospecha y poder derivar al paciente al área correspondiente, ¿no? Y no decir, ah, no, es normal, hombre, es que pues así nos pasa a todos. Vas empezando, tú empiezas tu terapia y dale y échale muchas ganas. No, hay que hacerlo de una manera prudente y segura. Bien, este ya lo habíamos visto en la plática pasada.
está este síndrome posterapia intensiva, ¿no? Que es muy común en los pacientes post-COVID, eh, que implica muchísimas alteraciones a varios niveles, ¿no? Cognitivo, psiquiátrico, físicos como tal, ¿no? Que va desde dolor, sensación de falta de aire, debilidad muscular, fatiga ahí severa. Entonces es importante identificarlo y tratarlo, ¿no? Acuérdense que el músculo, este también ya lo habíamos revisado, pero creo que es útil nuevamente recordarlo, el músculo responde muy rápido. Los que andan ahí conectados de la Facultad de Deportes, ahí esto les va a interesar. Y bueno, y de todas las facultades. El músculo responde muy rápido, tanto a su uso, cuando vamos al gimnasio y somos constantes, pues bueno, y suponiendo que tenemos una buena nutrición, pues rápido se nota una hipertrofia, ¿no? Y uno se siente bien, empieza a crecer músculo y se ve mejor, se siente mejor. Pero pasa lo mismo con el desuso. Recuerden que muchos de estos pacientes que tienen que cursar un periodo de reposo prolongado eh, pierden mucha masa muscular y se altera tanto el diámetro de la fibra muscular, su longitud, el tipo de fibra contráctil, o sea, hay varios tipos, y su aporte vascular. Acuérdense que uno de los pacientes o el grupo de edad, uno de los grupos de edad de mayor riesgo son los pacientes adultos mayores, ¿no? Ancianos. Ellos son especialmente vulnerables a todos estos cambios. Y es poco frecuente, a menos de que personal entrenado entre a esas áreas, pues que se vaya y se movilice y se les dé terapia. Entonces es por eso que caen en esta pérdida tan importante de masa muscular. Fíjense bien, información que ya les había proporcionado, pero bueno, para los que no habían estado en la plática anterior, aquí está. Hay una pérdida diaria de entre 1.3 a 3% de fuerza muscular en periodos de inmovilidad. Eso es muchísimo, ¿no? Muchísimo. Este otro autor reportó 10% por semana. Entonces, eso a lo mejor podrían decir, bueno, 10% no es tanto. No, es bastante. Y por semana, ¿no? Además de alteraciones a nivel de hueso y contracturas musculares, bien pronto, ¿eh? El término reposo prolongado es muy ambiguo, es muy subjetivo. Para alguien reposo prolongado, pues le puede sonar a un mes, para alguien una semana, pero no, los cambios, las alteraciones se empiezan a ver a partir de las 8 horas de inmovilidad completa. Es por eso la importancia de abordar este tema de manera oportuna. Este artículo también les recomiendo, sobre todo a los del área de personal de la salud, que lo revisen. Es un poquito viejito, pero bastante todavía sirve, sin lugar a dudas. Es sobre esta debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos y la recuperación de una enfermedad crítica. Este es otro nada más, digo, para demostrarles que hay mucha bibliografía al respecto. Este es en español, algo muy similar, debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos. Y esto es lo que le acaba dando en la torre muchas veces al paciente desde el punto de vista funcional, ¿no? Una polineuropatía, o sea, una alteración a nivel de nervio periférico, y miopatía, alteración de la fibra muscular del paciente en estado crítico. Fíjense bien, este también siempre me gusta enseñarlo porque es muy claro, ¿no? Y no es de cualquier artículo, no es de cualquier revista, es del New England, ¿no? Que saben que tiene pues, un factor de impacto bastante bueno. Una rápida atrofia por desuso de las fibras diafragmáticas en los pacientes bajo ventilación mecánica. Acuérdense, más adelantito lo vamos a revisar, que el diafragma es el principal músculo de la respiración, es el más útil y muchas veces muy mal utilizado. Todo el mundo anda ahí por la vida con patrones muy ineficientes de respiración que nada más gastan mucha energía y no, digamos que no son los óptimos. Pero bueno, en pacientes que están ventilados, o sea, que están con apoyo ventilatorio ahí, fíjense bien lo que concluyeron esos autores. De 18 a 69 horas, o sea, menos de 3 días, de una inactividad diafragmática completa y ventilación mecánica, pacientes de COVID, recuerden que muchos de ellos están muchísimo tiempo ventilados, ¿no? Semanas. Eh, Resulta en una marcada atrofia de las fibras diafragmáticas. Es por eso, y por lo que viene en este otro artículo, que, bueno, esta es la distribución normal, ¿no? Fibras de tipo lento, las fibras de tipo maratonista, las de resistencia, las que tendrían que aguantar más, y un menor porcentaje de fibras rápidas, las que son así como, digamos, las explosivas, ¿no? Pero hay una inversión de ese tipo de fibras en pacientes que están mucho tiempo ventilados. Es por eso que cuando los quieren, muchas veces eh, ir destetando del apoyo ventilatorio,
y lo hacen de golpe, y si no se hace así como que un programa idealmente de rehabilitación pulmonar, pues es mal tolerada esa extubación, ¿no? Bueno, creo que le voy a dar un poquito más rápido porque se me va a acabar el tiempo y todavía ni siquiera llego a lo que más les interesa, yo creo. Bueno, este concepto sí es importante, es la disfunción muscular periférica, ya más o menos lo toqué, pero es una serie de desacondicionamiento. Ya les mencioné que algunos medicamentos, como por ejemplo los esteroides, puede causar alteración de la fibra muscular, desnutrición, que esto es súper común y se tiene que manejar, disminución de la masa corporal, fatiga, efectos de la hipoxemia. Todo esto, hay una alteración en el tipo de fibras musculares y se traduce en esto, que yo sé que se ve así como que muy abrumador, pero no se preocupen, vamos a desmenuzarlo rápidamente. Esa sensación de falta de aire puede ser por alteración en distintos niveles, como tal que sí haya una alteración en los patrones respiratorios, ¿no? Eh, Otra que es muy común también, los que hayan tenido, los que tengan familiares o conocidos, saben que muchos de estos pacientes, sobre todo los que ameritaron ahí un manejo intrahospitalario, quedan con un trastorno de ansiedad bien importante, ¿no? Ansiedad, depresión también, algo de estrés postraumático. Entonces, como les digo, la valoración multidisciplinaria, en este caso con apoyo de psicología, psiquiatría, es vital, ¿no? Para que estos pacientes puedan avanzar o alteraciones de la funcionalidad como tal, lo que ya les he hablado, o sea, que sí haya una alteración de las cuatro extremidades, por ejemplo, y todo eso va a resultar en esa percepción de falta de aire. Y está este otro, pues, círculo vicioso, digámoslo, ¿no? Que le pasa a los pacientes que como se sienten ahí disnéicos con falta de aire, entonces les da miedo hacer cosas, porque pues les da miedo que les falte el aire. Entonces evitan hacer ese tipo de cuestiones y se la pasan sentados o acostados, no quieren hacer nada. Eso obviamente favorece una mayor pérdida de masa muscular, un mayor desacondicionamiento, y entonces esos músculos todos desacondicionados, pues a la hora que sí necesiten hacer algún tipo de actividad física, pararse al baño, ir a la cocina, pues van a demandar, van a exigir más oxígeno para poder funcionar, y eso es lo que hace que los pacientes se sientan así tan mal, ¿no? A lo mejor ya por ahí están entendiendo varios el por qué esa percepción de fatiga, de falta de aire en los pacientes que están en fase subaguda, sobre todo de COVID, ¿no? Digo, aquí no me voy a meter mucho, es nada más para que vean que hay diferentes fases, ¿no? De un paciente que estuvo con una enfermedad aguda. Aquí, obviamente, lo que se puede hacer desde el punto de vista de rehabilitación es más limitado que acá, cuando ya andamos en una fase más de convalecencia. Y esto es nada más para, digo, se está grabando la plática, la pueden ver con calma o con gusto les puedo proporcionar el material, pero nada más para que vean que hay aspectos claves justo cuando el paciente se va de alta, estos pacientes que estuvieron en un estado crítico, para que puedan retomar su vida normal, ¿no? Desde los aspectos farmacológicos, el saber si se le va a quedar alguna prescripción, por ejemplo, de oxígeno, o si va a meritar al principio un poco de una silla de ruedas o algún bastón, perdón, ¿eh? Ay, bien, o las valoraciones multidisciplinarias por otras áreas, que ya lo hemos platicado, los ejercicios como tal de terapia, tanto física como pulmonar, que es mi área, algo muy importante y muy común con muchos pacientes, pues previo a que les pasara esto, se fumaban todos los cigarros de la vida, ¿no? Pues ahorita es un muy buen momento para apoyarlos, para ayudarlos a que consideren ya dejar ese mal hábito, ¿no? O algunos otros. ¿Qué más? Alteraciones, ahorita lo vamos a revisar, no lo creerían así. Mucha gente dice, ah, COVID, pues pulmón. No, hombre, COVID le pega a todos lados, a todos. Y muchos de ellos están relacionados. O sea, acuérdense que hay muchas alteraciones cognitivas que pueden haber, eso se traduce en alteraciones desde el lenguaje hasta, por ejemplo, para la deglución. Ahorita se los voy a comentar. Y lo que ya les dije del famoso síndrome ahí de ansiedad, depresión o estrés postraumático posterior a la fase aguda. Bien. Ahora, no me voy a meter mucho, número uno, porque pues no tengo el tiempo, y número dos, porque no es mi área, pero sí les puedo decir que el rol de la nutrición en el paciente convaleciente de COVID es fundamental, ¿ok? Acuérdense que se pierde, una vez más, ya sé, como disco rayado, pero bueno, se pierde mucha masa muscular. Y hay alteraciones nutricionales importantísimas. Entonces, si esas no se suplementan y uno quiere empezar un programa de rehabilitación física y pulmonar,
obviamente eso implica un gasto calórico. Entonces, si de por sí entra, o sea, come poco por todos los factores que ustedes quieran, porque no quiere, porque no tiene ganas, porque todavía no le regresa el sabor y el olor, porque por factores ambientales que a lo mejor, o cuestiones más de tipo sociocultural, tal vez que a ustedes ni se les ocurra, a lo mejor gastó mucho en su manejo de fase aguda o todavía le debe un montón al hospital privado porque no tenía seguro y pues no tiene dinero ni para una lata de atún, ¿no? Pues cómo va a comer o comida de calidad. Eso obviamente tiene una implicación en su evolución a futuro, ¿no? También recuerden, y es parte de lo que tratamos de mejorar en una de las partes del programa de rehabilitación pulmonar, en los ejercicios respiratorios, el solo hecho, fíjense, una intervención tan sencilla como favorecer que el paciente aprenda un patrón respiratorio adecuado, con un menor gasto energético, con técnicas ahorradoras de energía, le va a favorecer mucho que las pocas calorías que está introduciendo o las que anda necesitando para poder recuperar su masa muscular, pues no se las gaste en respirar, ¿no? Ya eso es una ventaja enorme. Ahora, fíjense bien, esto yo creo que sí, casi no mucha gente lo tiene presente y es bien importante, ¿ok? Hay algo que se conoce como disfagia, que es la alteración ahí en la mecánica de la deglución. Disfagia asociada a COVID-19. ¿Por qué? Pues tanto por alteraciones mecánicas como tal, sobre todo aquellos pacientes que estuvieron mucho tiempo en terapia, se les tuvo que hacer una traqueostomía, pueden hacer hasta ahí fístulas traqueoesofágicas, o por pura alteración, miren, por acá está, alteración por una alteración central. O sea, acuérdense, una vez más, hay alteraciones cognitivas, hay alteraciones a nivel del sistema nervioso central, que es a final de cuentas donde se... Ah, me van a dar 30 minutos más para la plática. Ah, pues qué bueno, así no corro. Muchas gracias. Pues espero que se quieran quedar los demás. Ya si se salen todos, pues ahí me dicen para no hablar solo. Este, ¿qué estaba? Ah, la coordinación. ¿Mande? ¿Mande? ¿No? Le seguimos, bien. Implica mucha coordinación central, ¿no? Y esa coordinación a veces se va alterada y fíjense bien lo que puede pasar. Una alteración en la mecánica de la deglución puede llegar a ocasionar algo que se conoce como neumonía por aspiración, ¿no? Es un tórax ahí normalito, bueno, relativamente normal. Y esto que se ve aquí es ocasionado por lo que comúnmente la gente conoce a lo mejor como que se le va chueco, ¿no? Nosotros tenemos ahí la habilidad, tosemos ahí, nos da un poco de tos y al final de cuentas es poco probable que cuando tenemos nuestros mecanismos de defensa intactos, es poco probable que nos pase esto. Pero pacientes que están que están en fase aguda o que tienen una alteración cognitiva ahí todavía importante, pueden llegar a tener una alteración en la mecánica de deglución y que parte de ese alimento que se les está intentando proporcionar se vaya hacia la vía aérea y nos ocasione desde una neumonía, pero en casos severos, pues hasta se puede asfixiar el paciente, ¿no? Eso es un problema severo, grande. Fíjense bien, esto no es de un paciente de COVID, de hecho, este es un paciente pediátrico, es una imagen que tengo ahí en mis archivos, pero pues decidí ponerlo para acá. Este estudio se llama Serie Esófago Gástrica, bueno, serie esófago gastroduodenal con mecánica de la deglución por videofluoroscopía. Un nombrezote, ya sé, ¿no? Pero a final de cuentas lo que se hace en esta vista lateral, que es la mejor para poder tener aquí bien la imagen, eh, se prueba con distintas consistencias de alimento, líquido, néctar, papilla y algo más sólido, como una galleta, por ejemplo, que tiene un material ahí de contraste, el alimento o el líquido. Y a ver, estoy viendo aquí un mensajito. Ok, bien. Gracias, ya vi la información. Gracias, Carlos. Ok, entonces se ve la información ahí con las diferentes consistencias que tienen aquí el material de contraste. Y fíjense bien, aquí va el trago de comida, digamos que hasta este cierto punto bien. Pero luego los humanos estamos medio mal diseñados. Aquí el tubo del aire y el tubo de la comida están muy pegaditos, uno atrás del otro. Y lo único que nos defiende es una tapita, ¿no? Esa depende ahí de una adecuada coordinación central y función muscular. Es cuando a todos nos ha pasado alguna vez, yo creo, esa sensación de ahí de que se te va chueco, ¿no? Ah, pues es cuando hay una alteración a ese nivel. Fíjense lo que le pasa a este paciente y qué es lo que le pasa a muchos de los de COVID.
Vean, ahí va más o menos la comida, pero se bifurca, ¿no? Y parte se va hacia donde se tenía que ir, hacia vía gástrica, y parte se va hacia región pulmonar. Fíjense bien, de hecho, aquí se ve muy bien cómo el contraste hasta pinta de manera muy perfecta el bronquio principal derecho. Ahora, hablando un poquito de eso, eso tiene una razón de ser, ¿eh? No es ley, pero casi siempre cuando hay una broncoaspiración, casi siempre se va al hemitórax derecho. Miren, el otro imagen del adulto también. Vean, acá. ¿Por qué? Y al mismo nivel, miren. ¿Por qué? Eso es por la distribución de los bronquios. Más bien, por las características de los bronquios. El bronquio principal derecho es más ancho, es más corto y es más vertical. El bronquio principal izquierdo es más largo de entrada, es más largo, es más angostito, tiene un menor calibre y es más horizontal. Entonces es más fácil que cuando se broncoaspiran los pacientes, les digo, no es ley, sí puede haber del lado izquierdo, pero es más común que se vaya al lado derecho. Bueno, hasta aquí. Les di un preámbulo, les di ahí como cuestiones que yo creo que es importante, que eran importantes rescatar, algunas de la plática previa, algunas son nuevas en esta ocasión. Yo sé que esta plática está enfocada más bien a la terapia pulmonar como tal, entonces ya sé que muchos de ustedes van a estar así, ¿no? Y ya díganos los malditos ejercicios, que es lo que queríamos saber, ¿no? Bueno, antes de decirles los ejercicios, una vez más, recuerden, o sea, tengo una, no quiero que me malinterpreten, obviamente quiero darle información, quiero apoyarlos con la información a ustedes y a todos los que lo puedan necesitar, pero no quiero que se queden con la idea de que son, o sea, que para todo paciente es lo mismo. No, o sea, a lo mejor los rubros, o sea, como los ejercicios respiratorios, las técnicas de higiene bronquial, el recondicionamiento aeróbico, el fortalecimiento de músculos periféricos y el de músculos respiratorios. O sea, los grandes, digamos, los grandes temas, pues sí, vale la pena que todos los pacientes los trabajen. Pero la prescripción individualizada, ¿no? Las presiones que se van a utilizar, por ejemplo, en los instrumentos de fortalecimiento de músculos respiratorios, ya lo vamos a ver, o el número de repeticiones, o las cuestiones de estar vigilando ahí a nivel del oxímetro. O sea, si me entienden, son muchas cuestiones que eso lo hace necesario, la opción médica, la vigilancia por parte de personal de salud y el seguimiento para revalorar, ¿no? Entonces, bueno, sí vamos a ver unas guías, ahorita de hecho se las voy a compartir esas guías, son muy útiles, creo que están bien hechas. A las dos que les voy a enviar, en general estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que están ahí plasmadas, un par de cositas ahí como que no tanto, pero en general pienso que son útiles. Pero esto es un poquito como ir al gimnasio. Ahorita que lleguemos allá se los comento, pero de que cada uno de ustedes puede ir al gimnasio de manera independiente, o sea, ustedes solitos, a lo mejor con unos ejercicios ahí impresos en una hoja, pues sí, claro que lo pueden hacer, pero que con eso obtengan los mejores resultados, eso tal vez no, ¿ok? Nada como tener ahí la supervisión de alguien que te corrija si lo estás haciendo mal, de alguien que te proteja si por algún error le cargaste más peso y se te va a venir ahí la barra al cuello o al pecho. Bueno, traspolando ese ejemplo del gimnasio, es lo mismo aquí. De ahí la importancia de que sea individualizado y supervisado, al menos al principio. Bueno, ya como tal vamos a entrar al tema de terapia pulmonar. Bien, recuerden que como ya lo habíamos mencionado, bueno, no me acuerdo si ya lo habíamos mencionado, pero si no se los digo ahorita, la inspiración es un proceso activo. Eso quiere decir que cuesta energía. O sea, energéticamente el cuerpo gasta, invierte su moneda energética, ATP, para los que andan, ahí los del área de la Facultad de Medicina, invierte, ¿no? Para poder mover esos músculos respiratorios, principalmente el diafragma. Este es el famoso diafragma. Cuando hace esta presión negativa, permite esta expansión torácica junto con otros músculos, ¿verdad? Los tales externos, principalmente en la fase inspiratoria. Pero hay más, ¿no? Hay otros que se conocen como músculos accesorios. El problema es que, pues, aunque su nombre dice que son accesorios,
mucha gente y muchos de los pacientes con disfunción respiratoria ahí asociada a COVID son los que usan de manera primordial, ¿no? Los músculos accesorios que desde el punto de vista de funcionalidad o de que favorezcan una adecuada hematosis, ese intercambio gaseoso de oxígeno por dióxido de carbono, como se ve aquí, o sea, el oxígeno baja, aquí hasta el alveolo y de ahí pasa a la membrana alveolo capilar, que es donde entra la sangre como tal y ya puede ser distribuido, ¿no?, a todo el cuerpo. Y el CO2 tiene que salir. Bueno, eh, ¿qué les estaba diciendo? Ah, bueno, muchos de los pacientes que utilizan músculos accesorios o un patrón respiratorio muy superior, muy superficial, aquí torácico alto, de entrada no es el mejor patrón para introducir o para llenar esa caja torácica. Y recuerden que en las bases de los pulmones es donde, aunque en todo el pulmón es cierto que hay intercambio gaseoso, miren, aquí pueden ver muy bien todo el parénquima pulmonar, existe eso. En las bases es donde hay, o donde es mejor este intercambio, por así decirlo, ¿no? Entonces, este patrón superficial, aparte de que es muy inefectivo, energéticamente al cuerpo le cuesta mucho mantenerlo. Es por eso que ahí se gastan todas las calorías, ¿no? Y se tiene que corregir. Ahora, tienen que tomar en cuenta que eso, no me quiero meter ahí en cosas muy complejas, yo sé que no todos son médicos, pero hay algo que se conoce ahí como MET, ¿no? Que son ahí la energía que se gasta por minuto en distintas actividades. O sea, estar en reposo, pues es prácticamente nada del gasto energético, pero pues subir escaleras, no se diga hacer ejercicio. Fíjense bien, cuando se hace ejercicio, el consumo de oxígeno, ¿no? Consumo máximo de oxígeno puede incrementar hasta 20 veces. Entonces, imagínense, si de por sí se están ahí casi ahogando en reposo, pues obviamente no van a tolerar hacer nada de esfuerzo físico, ¿ok? Entonces, esta cuestión del pH, que a lo mejor algunos de ustedes ya lo han revisado en sus clases, se mantiene en buena parte por función respiratoria y por función renal, ¿no? Entonces, cuando hay una alteración, en este caso ventilatoria, pues esto se ve totalmente desbalanceado. Esto es aquí un poquito ahí a manera de broma, ¿no? O sea, todos los que se andan tomando ahí, ¿cómo se llama esto? Agua alcalina y cuánta cosa. Créanme que el espacio aquí de normalidad del pH es muy pequeño y tanto su sistema respiratorio como renal trabaja para siempre mantenerlo ahí, así es que no están alcalinizando nada, no están gastando dinero. Pero bueno, esto sí es importante. La capacidad para realizar un trabajo físico depende de la capacidad de la célula para transformar la energía química en energía mecánica para poder continuar ese trabajo muscular. Esto es lo que muchos de estos pacientes pierden y se tiene que reeducar. Ahora, no se me abrumen, ya sé que es mucha información. Esto ya lo habían visto en la clase pasada. Eh, es nada más para ejemplificar que sí se pueden hacer cosas desde el principio, pero como les dije al principio de la plática, lo que se puede hacer en las diferentes fases son diferentes cosas, ¿no? Eso lo pueden revisar con calma, o si quieren lo platicamos después. Este artículo también creo que es muy importante, traten de bajarlo, traten de leerlo, es gratis. Muchos de los pacientes que tuvieron un cuadro de COVID leve o moderado, tienen inquietud, tienen algunos síntomas remanentes, pero tal vez no como tal para recibir un programa así extenso y no tiene una complicación severa, pero sí hay criterios muy específicos de cuándo pueden retomar su actividad física previa, ¿no? Tanto cuestiones cardíacas, psicológicas. Acuérdense que hay mucho, la otra vez también se los dije, pero se los voy a volver a decir. A mi manera de ver las cosas, hay mucha miocarditis subreportada, ¿eh? Entonces, ojo con eso. Hay que buscarla intencionadamente y descartarla. Bien, me voy a adelantar porque aunque me dieron más tiempo, pues igual se me va a ir acabando y todavía traemos ahí bastantita información. Bueno, ya no tanta, vamos bien. Aquí los autores se me hace bastante bien el diagrama, el diagrama de flujo que proponen de cómo retomar la actividad física, ¿no? La fase 1, fase 2, fase 3, así hasta la 5. Y de acuerdo a qué criterios te puedes ir saltando de fase en fase, ¿ok? De manera segura, tomando en cuenta varios parámetros de estabilidad cardíaca, respiratoria y musculoesquelética. ¿Bien? Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poquito de las terapias empleadas o qué es lo que hacemos como tal. Algo muy importante y a lo mejor de lo que más han estado en contacto, reeducación del patrón respiratorio
Principalmente queremos que tengan ese patrón respiratorio diafragmático, que dominen esa respiración abdominal, ¿no? Y el resto de los ejercicios respiratorios, que pues la verdad son bastantes. eh, Olvídense, ahí nos podríamos llevar mucho tiempo en ver cada uno de ellos, pero son bastantes y que todos cumplen una función de mejorar esa mecánica ventilatoria. Ahora, higiene bronquial, lo voy a hablar más adelantito, pero en general en COVID como tal, no se caracteriza por... sí hay tos, pero la tos es más bien seca. Casi no hay mal manejo de secreciones, a menos que tengan algún antecedente previo de alguna otra patología pulmonar, como EPOC, por ejemplo, que esa pues, sí se caracteriza por mal manejo de secreciones o que se haya sobreinfectado por alguna bacteria, por ejemplo. Ahí sí, y se tiene que hacer. Ahorita la vamos a revisar. Asistencia de la tos cuando es necesario. Fortalecimiento de músculos respiratorios, tanto los inspiratorios como los expiratorios. El fortalecimiento de músculos periféricos y el entrenamiento aeróbico o cardiovascular, ¿no? Y las famosas técnicas ahorradoras de energía. Ahorita las comentamos también. Bueno, se las voy a ir comentando. Técnicas ahorradoras de energía, porque me parece que más adelantito no traigo ahí otra diapositiva al respecto. ¿Esas a qué se refieren? Son varias cuestiones, con gusto se las hago llegar ahí de manera digital, eh, pero como su nombre lo dice, si nos regresamos aquí a este diagramita, la inspiración es un proceso activo, o sea, cuesta energía, y la expiración como tal, una expiración normal, pues es un proceso pasivo, eso implica nada más soltar el aire y sale, ¿no? A menos que se haga una expiración forzada, y ahí sí implica el uso de músculos, como los abdominales o los intercostales internos, ahí sí se utilizan de manera forzada y digamos que ahí sí gasta energía. Pero cuando no es así, no se gasta. Es por eso que enseñarle al paciente a hacer algo de su actividad física, eh, por ejemplo, cuando tengan que cargar una caja o cuando tengan que subir un escalón, el enseñarles a hacer el esfuerzo en fase expiratoria, eso implica que le restas a la mitad, o sea, le quitas la mitad del gasto energético, no sé si quede claro. O sea, cuando lo hacen todo en fase inspiratoria, y más si tienen un patrón bien feo, ¿no? Que está gastando un montón de energía y están todos desacondicionados, y aparte andan ahí con aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Están gastando mucha energía. Y si aparte con todo ese mal patrón que tienen, lo pones a hacer algún esfuerzo, cargar una caja, subir escaleras, lo que sea, bañarse, pues obviamente el consumo energético es mayor y la percepción de disnea es mayor. En cambio, si los enseñas a hacer buena parte de sus actividades en fase expiratoria o algunas otras adecuaciones, como por ejemplo, si se van a peinar o si se van a lavar los dientes y necesitan mantener los brazos pues haciendo contracción, ¿no? Para mantenerlos arriba, ¿no? Para estarse peinando, lavarse los dientes, lo que sea, pues gasta más energía que el que hagan eso, por ejemplo, con los codos recargados sobre una mesa. ¿Sí me entienden? O sea, los codos recargados no están haciendo ahí un esfuerzo como tal, no están cargando el peso de sus brazos y ahí pueden hacer algunas de sus actividades. Son algunos como, digamos, unos truquitos, algunas técnicas que obviamente la idea no es que siempre estén así, la idea es que puedan mejorar y puedan hacerlo todo de manera independiente y sin apoyo suplementario de oxígeno, que hablando de eso, por acá está, miren, también esto ya lo había mencionado la vez pasada, pero creo que es importante decirlo de nuevo. Muchos pacientes tienen un miedo ahí, híjole, pues bien fuerte a ese falso concepto que existe por ahí de volverse dependientes de oxígeno y que no quieren tener el oxígeno, aunque es más que evidente que lo necesiten, pues porque no, y a fuerza se lo quitan. Y andan todos taquicárdicos, ¿no? Andan echando a andar mecanismos compensatorios que evidentemente a la larga los van a perjudicar, pero no, ellos no quieren traer oxígeno porque se van a volver dependientes. Eso es un error, eso hay que explicarles bien, enseñarles que eso no va a ser así conforme vayan mejorando y su tolerancia al ejercicio vaya siendo mejor. eh, Se va a ir destetando, ese es el término correcto, se va a ir destetando el aporte de oxígeno, pero de manera segura. ¿Ok? Bien, estas son las dos guías que en esta ocasión me gustaría proporcionarles. No sé si alguno de ustedes ya las tienen o ya las revisaron. Las que les mandé la vez son, pues, útiles, pero son básicas, eran más cortitas, no sé si se acuerdan, eran como de 10, 15 páginas más o menos. Estas están mucho más completas. Esta en particular, esta es española, eh,
esta tiene un lenguaje un poquito más dirigida como a los pacientes, no tiene tanto tecnicismo. Creo que como base está bien. Una vez más, el ejemplo del gimnasio, sí, sí sirve, sí con esto pueden hacer cosas que mejoren su estado físico actual, pero nada como la prescripción individualizada y la supervisión médica, ¿no? Y esta otra también trae bastante buena información. Eh, esta tiene un lenguaje un poquito más técnico. Esta yo pienso que sí está dirigida, pues también los pacientes yo creo que se pueden ver beneficiados de ella, pero sí a lo mejor valdría más la pena que es más bien dirigida a personas de salud. Entonces, se las voy a proporcionar ambas. Ahorita veo cómo se las mando aquí en un archivo adjunto y va a ser útil. Bien, híjole, no sé si alcancemos a ver los videos, pero bueno. em, ahorita veo si podemos ver los videos. Dejen a cabo aquí la información. O bueno, sí, no nos tardamos mucho. O bueno, no, ya me arrepentí. Mejor acabo la información y ahorita me pongo los videos. Bien, higiene bronquial. Como les digo, la higiene bronquial o sea, es una de las cuestiones que se pueden hacer dentro de la terapia, ¿verdad? Pero mm, hay varias técnicas, ¿no? Desde el drenaje postural, que implica colocar al paciente en diferentes posiciones para que ahí por puro efecto de gravedad y junto con otras técnicas que se utilizan, como la vibración manual, que es la que más comúnmente se utiliza, la percusión, ¿por qué la puse en rojo? Aunque sí o sea, es la que a lo mejor todos ubican bien, ¿no? Ahí las abuelitas cuando traen ahí una flema atorada que les dan unos golpezotes ahí en la espalda, ¿no? Bueno, así que la mano como en copita, en conchita. Bueno, sí está descrita, sí hay casos que lo ameritan. Por ejemplo, hay una enfermedad por ahí que se llama fibrosis quística, que la reogenicidad, o sea, ¿cómo les podría decir? La consistencia de las flemas es tan viscosa que pues con vibración difícilmente va a salir y sí le tienes como que percutir un poquito más, pero tampoco hay que pecar de exagerados con la percusión. Ahorita les voy a poner un video. Muchas veces con vibración o con el chaleco, por ejemplo, que ahorita vamos a hablar de ese bendito chaleco, eh, también se pueden beneficiar los pacientes, ¿no? Entonces, fíjense bien, a final de cuentas, aquí puse los vibradores musculares. Bueno, también lo dije, lo expliqué mejor en la otra plática, pero hay unos como vibradores que son musculares, ¿no? Unos que tienen así como un cabezal con dos bolitas, que luego los andan tratando de utilizar para terapia pulmonar. La verdad es que no están diseñadas para eso, ¿no? Son más bien para efectos musculares. Y como tiene una adecuada calibración ahí, tanto en hertz como en, pues obviamente en presión, o sea, no están diseñadas para eso. A final de cuentas, lo que se quiere hacer, y aquí viene en este artículo, el aparato mucociliar, que ahorita lo van a ver aquí en acción, o sea, son como unos pelitos, ahorita van a ver esos pelitos, que se mueven de 12 a 15 Hz. Eso quiere decir de 12 a 15 veces por segundo. Este video primero lo van a ver como medio en cámara lenta y aún así se va a ver muy rápido y luego ya al último le ponen cómo se mueven en verdad. Van a ver lo rápido que se mueven. Entonces, eh, el chaleco percutor, ese sí lo puedes calibrar a estos Hertz. Entonces, sí puedes estimular esto. Esos vibradores musculares, la verdad es que no. Miren, ahí les va el aparato mucociliar para que lo conozcan. Primero estaba despacito. Ahí les va otra vez para que no sé si lo vieron bien. Ahí está despacito, ¿eh? Cámara lenta y aún así se ve rápido. Y ahí sí es como se mueven en verdad, ¿ok? Esos pelitos están encargados todo el día de estar moviendo flemas, secreciones, ¿no? Hay veces que hay que estimularlos para favorecer que se muevan mejor. Ahora, fíjense bien. Híjole, a ver, aquí voy a desahogarme un poquito. El chaleco percutor, sí es cierto, sí es efectivo, sí tiene una adecuada calibración en Hertz. Es efectivo cuando es necesario, cuando está indicado. En COVID como tal, tiene contraindicaciones, tanto absolutas como relativas. O sea, a lo que quiero llegar, no es así, o sea, no es verdad que a todo paciente con COVID, sobre todo, y ni siquiera a los hospitalarios, ¿eh? O sea, si no tienen un mal manejo de secreciones por una patología pulmonar previa o por una sobreinfección bacteriana, por lo que ustedes quieran, pero si no tienen un mal manejo de secreciones, pues no tiene una indicación como tal para colocarse, ¿eh? Y yo he visto que de repente lo ponen a diestra y siniestra, y aparte de que lo ponen, aun cuando hay ciertas contraindicaciones, lo ponen a parámetros que la verdad no son adecuados. Entonces, pues, por ejemplo, tiene básicamente tres.
la frecuencia en Hz aquí, que aquí le puedes poner tú pues, de 10, 12, 14, 15 o más, pero pues no estaría indicado. El de en medio es la presión. El manual lo dice muy claro. Con presiones de 4 a 6 es más que suficiente. He visto que luego lo andan poniendo hasta en 9. Me gustaría que todos se pongan el chaleco en 9 de presión, a ver quién lo aguanta, ¿no? Y ahí tienen a los pobres pacientes. Y esto acá es el tiempo, ¿no? Que eso también se puede trabajar de manera continua, es cierto, pero más bien vale la pena también a veces en intervalos, ¿no? O sea, un cierto tiempo de trabajo por un cierto tipo de descanso. Entonces, sí es una herramienta que se puede llegar a utilizar, pero no quiere decir que todos los pacientes de COVID lo necesiten. De hecho, aquí hay algunas contraindicaciones. Acuérdense que muchos de estos pacientes están anticoagulados, deben de estar anticoagulados por el alto riesgo de que formen trombos, ¿no? Entonces, si están anticoagulados y le pones ahí una super golpiza con el chaleco, pues puede sangrar, ¿no? Acuérdense que muchos pacientes son viejitos, muchos de ellos tienen osteoporosis, les das ahí fuerte la percusión, se pueden llegar a fracturar, ¿no? Más si están con esteroides, que muchos de ellos están, más si tienen algún antecedente de hiperreactividad bronquial, ¿no? O antecedente de asma, o sea, pueden hacer ahí un espasmo bronquial, o alteraciones cardíacas, ¿no? Una arritmia, una angina inestable, que tenga una infección activa, esto también se refiere como a nivel de piel, ¿no? Y cáncer, sobre todo en esa área, porque en teoría con la percusión, pues se supone que por ahí podrías soltar ciertas celulillas y favorecer que migren, que hagan metástasis, ¿no? Entonces, esto es lo que dice el manual, mire. Contraindicaciones directas, alteración a nivel de cabeza o cuello y una hemorragia activa. Bueno, esas obviamente son muy directas, pero también hay muchas relativas. No las voy a leer todas, pero aquí las pueden revisar y muchos de los pacientes de COVID pueden tener una o varias de estas. Coagulopatía, o sea, entonces no hay que ponerlo nomás porque sí. Cuando sí está indicado, claro, hay que utilizarlo a los parámetros adecuados, pero cuando no, pues también hay que saber cuándo no hacerlo. Como por ejemplo esto, pues yo no sé este pobre cristiano qué le hizo al que le estaba dando la terapia, pero esto no se debe hacer, por ejemplo. Vean. Eso todavía sí, pero eso que lo agarró al principio como tambor, pues la verdad no, o sea, no. A menos de que por alguna situación muy en específico estuviera justificada una percusión así, pues va. Pero la verdad es que hay técnicas mejores, menos intensas que suponiendo, este video es viejo, no es un paciente de COVID, pero suponiendo que lo fuera, suponiendo que estuviera anticoagulado, suponiendo que tiene un fenómeno inflamatorio bien importante, que está así en plena fase inflamatoria y todo le das todos esos trancazos, pues no dejan de ser golpes, sí puede favorecer una mayor inflamación. Entonces, como les digo, es importante saber qué hacer, pero también es muy importante saber qué no hacer, ¿ok? Bueno, y ya voy a acabar, ya casi. Los músculos respiratorios se necesitan entrenar también. Esto es nada más para enseñarles, no me voy a meter así mucho porque pues yo sé que ya andamos aquí retrasados, pero o sea, la verdad sí me desilusiona un poco yo, la verdad, cuando veo que, pues, ven que hay cierto aparatito de moda o, pues están diciendo que fortalece músculos respiratorios, hay unas valvulitas, pues ahí están, me dijeron que son esas, sale, y ahí lo hacen a como Dios les de entender, pues quién sabe, le pongo más presión, pues le pongo menos, o sea, sin una prescripción como tal establecida, con objetivos reales, con precaución de no causas daño que beneficio, ¿no? Por ejemplo, para que vean. Este es un artículo que habla sobre la rehabilitación de músculos respiratorios. Esto es en pacientes que estuvieron ahí bajo ventilación mecánica prolongada, pero no necesariamente es así. O sea, esto se puede hacer en cualquier paciente. O sea, vean, hay fórmulas para nosotros poder calcular. Decir, ok, es en un paciente masculino o en un paciente femenino. Ok, entonces su presión inspiratoria máxima, ok, más o menos debe ser 120 más esta constante por la edad. Bueno, y este es el límite normal ¿cómo se llama? El límite inferior de normalidad. Bueno, ese es de la presión inspiratoria. Lo mismo se hace con la expiratoria. Ahora, si es una mujer, sabemos que las constantes aquí cambian un poquito y en base a eso ya nos atrevemos a prescribir un programa, ¿no? Bueno, también que si está con
tiene que tener ciertos criterios. Si está dependiente de ventilador, bueno, pues que la FIO2 por lo menos esté por debajo del 60%, y varios criterios que se tienen que cumplir, ¿no? O también cuando se acaba de extubar recientemente. O sea, no es nomás hacer por hacer. Aunque son instrumentos, pues sí, bastante sencillos, o sea, están, pues así están diseñados, ¿no? Para que se puedan calibrar de manera relativamente sencilla, pero ya saben que los mexicanos tenemos una unidad de medición ahí para muchas cosas, que es el famoso chirris, ¿no? ¿Cuánto le ponemos? Pues ahí un chirris, ahí tú dale, ahí lo que aguantes, ahí vele subiendo. No, el chirris no existe, o sea, las cosas se tienen que medir bien y prescribir bien e irlas progresando de manera adecuada. Entonces, como lo tenemos que hacer es, en teoría, hacer una medición de la presión inspiratoria máxima en el caso del IMT o de la Pmax, de la inspiratoria máxima en el caso del otro dispositivo, el PEP. El blanquito es de músculos inspiratorios y el azulito es de expiratorios. ¿Ok? Y se debe iniciar con un 30% de eso, ¿no? Y lo debes ir haciendo la carga de manera progresiva, de acuerdo a cómo lo vaya tolerando. Eh, Algunos autores dicen por ahí que cada 10 días, cada 2 semanas más o menos. ¿Ok? Mismo, una vez más, el ejemplo del gimnasio. Puede haber dos grandes errores. Si tú te metes a un gimnasio y te pones a hacer pesas ahí como Dios te dé a entender, pues puedes cometer pues, varios errores, pero uno de los principales es o cargas una pesa muy chiquitita que pues no te sirve de nada y pues nomás estás ahí perdiendo tu tiempo, o te avientas y cargas una muy pesada y te lastimas y en verdad te puedes lastimar. Aquí es lo mismo. Estos aparatitos pues en general son bastante seguros, pero tampoco son inocuos, ¿no? O sea, si le pones ahí una resistencia muy alta, puede ocasionar un problema. Bien. Bueno, también tengo videos de cómo utilizar el IMT y el PEP, pero yo creo que mejor se los mando. Se los mando, están bastante didácticos y los van a poder ver. Si quieren en alguna otra oportunidad o ya que se eche a andar este proyecto en la UABC, que en verdad espero que se eche a andar, pues ahí lo podemos ver a detalle. ¿Y qué más es muy importante? El reentrenamiento aeróbico. Ya con esto termino. El reentrenamiento aeróbico, poco a poquito, no hay que desesperarse. Ya puede ser caminando en banda sin fin, puede ser en bicicleta estacionaria, puede ser en ciclo ergómetro. Cuando necesite hacerse con apoyo de oxígeno, hay que hacerlo con apoyo de oxígeno. A lo mejor la primera semanita que tolere de 5 a 10 minutitos, sin nada de inclinación, algo muy tranquilo. Y conforme vaya mejorando esta situación, se puede ir progresando hasta llegar ahí eventualmente a 25 a 30 minutos de trabajo. ¿Ok? Bien, a manera de conclusión, el manejo multidisciplinario y la prescripción, una vez más, ni modo, hasta que se les quede grabado, individualizada del programa de rehabilitación física y pulmonar, es clave para lograr la máxima recuperación funcional en los pacientes afectados por secuelas de COVID, que ese es el nombre así como científico, ¿verdad? ¿Por qué puse secuelas entre, ¿cómo se llaman estos? Entre comillas, porque digo, en temas complejos ni en debates, a lo mejor en alguna otra ocasión, si hay oportunidad, lo platicamos, pero pues es complicado, sobre todo en fase aguda y subaguda, que sí, las tomografías están bien feas, las espirometrías, si es que se sacan, pues están con mucha limitación. Es bien difícil para los pacientes que les avienten la losa así de, fibrosis y ya secuela pulmonar para siempre. Y, o sea, no, la verdad, a diferencia de otros pacientes, como por ejemplo con fibrosis pulmonar idiopática y que sí tienen un curso evolutivo ahí bastante tórpido, muchos de estos pacientes, no todos, algunos lamentablemente sí evolucionan mal, pero muchos de ellos evolucionan bastante favorablemente. Me atrevería a decir que, pues, la buena parte, la mayoría, ¿no? Entonces, los que tienen, yo tengo pacientes con controles tomográficos así del principio, horribles, la intermedia, horrible, y en el control después de los 3 meses, que es un criterio que tenemos ahí, después de los 3 meses de inicio de síntomas, tomarles una nueva tomografía y ya pedirles la espirometría, ahí ya nos podemos dar una idea más real de cómo es el estado actual del paciente, ¿eh? Y muchos de ellos sí, sí mejoran bastante con terapia y con el resto de las intervenciones. Entonces, también secuela pues suponiendo que una espirometría muestra una cierta limitación, a lo mejor, no sé, un 70% del predicho, una cierta restricción, pero si el paciente ya es totalmente independiente, ya se reincorporó a todas sus actividades, pues qué tanta secuela es, ¿no? O sea, por estudio, pues sí, pero si el paciente ya es totalmente independiente y funcional, pues
como tal no creo que sea una gran secuela. Pero bueno, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Fue un gusto nuevamente haber podido platicar un poquito con ustedes y pues no sé si hay tiempo para preguntas. Si no, pues háganmelas llegar y con gusto las contestamos. Gracias. Muchas gracias, doctor Alcántar, por esta charla tan interesante. Y bueno, pues damos inicio a la ronda de preguntas y respuestas. Unas 3, 4 preguntas sí podemos hacer. Si alguien tiene alguna pregunta, puede escribirla en el chat o puede solicitar la palabra. En este caso, doctor, ya tenemos una pregunta que dice Stephanie Michelle Campos Huerta. Relacionado al COVID, ¿la nebulización está contraindicada o solo aplica con el cuadro clínico que tengan ciertos pacientes? La nebulización, bueno, depende de entrada, ¿no? Si es una nebulización simple o una nebulización con qué fármaco. Hay bastantes distintos fármacos que se pueden nebulizar, pero no, como tal no está contraindicada. De hecho, la gran mayoría de los pacientes, sobre todo en fase aguda, subaguda, parte de su manejo es con nebulizaciones. Obviamente con una adecuada prescripción médica, ¿no? Principalmente las personas de primer contacto, ¿no? Urgenciólogos, intensivistas, neumólogos son los que principalmente las prescriben como tal. No sé Muy si bien. quedó completado. Ok. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario para el doctor Alcántar? Aprovechen lo que lo tenemos aquí. Nos está dando un poco de su tiempo. Bueno, Evelyn Bonillas dice, ¿cuál es la fase subaguda del COVID, doctor? Nos referimos principalmente a esta cuando ya salen estamos obviamente hablando de pacientes que ya cursaron con un periodo hospitalario o pacientes que a lo mejor no ameritaron el manejo intrahospitalario, pero que estuvieron en casa, que a lo mejor fue un cuadro leve o moderado, pero que ya pasó esa fase aguda de sobre todo los primeros 14 días, ¿no? Sabemos que en COVID, sobre todo cuando empiezan los síntomas, esto lo pueden consultar ahí en varias bibliografías, cuando recién empiezan los síntomas y que todo el mundo por ahí piensa que no le va a pasar, ¿no? Y que es una simple gripita, los primeros días, por lo general, la sintomatología no es tan florida y de hecho si se toman, por ejemplo, hay una tomografía, primeros 2, 3 días, pero que traen el miedo y saben que hay que tomar tomografía y se la toman, muy probablemente va a salir limpia, ¿no? Pero más o menos el día 10, día 11 de síntomas, sabemos que es el pico, es donde hay dos grandes caminos. O se empieza ahí a solucionar el cuadro, o es cuando por lo general se empiezan a complicar, ¿no? Entonces, la fase aguda es la fase ahí más complicada, la que pues, amerita ahí manejo, les digo, muchas veces un poquito más agudo o interhospitalario, y la fase subaguda es ya cuando se soluciona esa fase inflamatoria tan importante y que ya más bien empiezan las manifestaciones secundarias a esta disfunción muscular periférica y todo esto que ya estuvimos platicando. Muy bien, muchas gracias. Por otra parte, Ricardo Ángel Briones pregunta... Ay, se me fue la pregunta, un segundo. ¿El proyecto que menciona en UABC será experimental o es para la compra de equipo y comenzar con un proyecto de investigación? Pregunta Ricardo. No, pues ahí pregúntele al doctor Vera, ahí qué plan traen. Seguramente nos van a dar a conocer esta información muy pronto, hay que estar al pendiente. Ahorita les están dando nada más una introducción. Gracias, Ricardo. Por ahí vi unas preguntas buenas. A ver, creo que alcancé a leer rápido que decían que cuántas veces hay que entrenar músculos. Es que lo vi muy rápido. ¿Cuántas veces hay que entrenar músculos respiratorios? Sí, ¿verdad? Algo así era. ¿O cada cuánto? ¿O qué tan seguido? Dice, en el caso Bueno, de una persona siempre hizo ejercicio y tuvo buena alimentación, ¿a qué se debe que el COVID le afectó? ¿Cómo prevenir no, una por ahí vi otra. Y trombosis? bueno, o si me la imaginé, aquí está, mira, Jessica Lisbeth, al día, Ah, ¿cada ok. cuánto tiempo es importante realizar? Esa pregunta es buena. Ujú. Eh, Eso, qué bueno que lo preguntaron. Una vez más, el ejemplo del gimnasio. Sería irreal, pues que una persona vaya y haga, digo, no dudo que por ahí habrá un loco, pero que quiera hacer ejercicio cada 2 horas en el gimnasio, ¿verdad? O sea, no, pues también hay que dejar a los músculos descansar. Es algo aquí un poquito similar, ¿eh? 2 veces al día podría ser un término adecuado, pero tampoco hay que exagerar, sobre todo ahí con las válvulas de fortalecimiento de músculos respiratorios.
no tocamos el punto, pero hay otros dispositivos que son mucho más comunes, como el inspirómetro incentivo, el de las pelotitas, el famoso de las pelotitas, que en ciertas indicaciones muy específicas, cuando andamos tratando de prevenir, ahí, por ejemplo, atelectasias, que es una cuestión ahí que no me quiero meter en tecnicismos, pero cuando, sobre todo en pacientes posoperados, sí se indican más seguido, ¿eh? O sea, que lo hagan, por ejemplo, 10 veces cada hora y todo esto, ok, eso es cierto. Pero en esta fase de reentrenamiento de músculos respiratorios en particular, que lo hagan 2 veces al día y cómo hacerlo también. Se puede hacer por sets y repeticiones o por tiempo de trabajo, ¿no? Eso yo creo que valdría la pena platicarlo en algún futuro, en alguna otra plática, ¿no? ¿Qué más? Vi otra pregunta ahí buena. Si que si ya tuvieron COVID, ¿se pueden reinfectar? Sí, sí se pueden reinfectar. Sí hay casos de reinfección por COVID, así es que síganse cuidando. No crean que, ay, a mí ya me dio, yo ya me quito el cubreboca, yo ya me voy de fiesta. No, eso no es así. Que hay por ahí un cierto factor protector, un tiempo que cuando se generan anticuerpos es cierto, pero no son eternos. Y cuando les toque vacunarse, vacúnense, por el amor de Dios. Muy bien. Adán Noel Luna Rivera dice, relacionado a la pérdida de masa muscular, cuando el paciente se encuentra en reposo, ¿se puede evitar la atrofia muscular suplementándose, ya sea con suero de leche, aminoácidos, creatina, para así evitar por completo esta pérdida muscular? ¿O sería contraproducente suplementarse en estado de reposo y con COVID? No, digo, sería lo ideal que alguien del área de nutrición clínica nos apoye, ¿verdad? Desde esta área, pero acuérdense que buena parte del síndrome de reposo prolongado, aunque sí es cierto que lo nutricional y la depresión ahí de ciertas sustancias juega un papel importante, otra es el reposo como tal, la falta de movilidad, la falta de actividad. Entonces, en pacientes que están en un reposo total, prolongado, sobre todo en aquellos que están sedados y todo esto, lo que se puede hacer es medidas pasivas de terapia o también podemos utilizar la electroestimulación para evitar por lo menos una pérdida tan importante del trofismo. ¿Ok? Pero más bien es un manejo conjunto, o sea, sí la parte nutricional y mientras no haya alguna contraindicación ahí dependiendo pues con qué quieras suplementar, no es lo mismo, digo, ustedes saben que hay varios productos, ¿no? A algo más orientado por nutrición clínica y los efectos favorables de la terapia. ¿Okay? Muy bien, por último, Jessica Lisbeth dice, ¿es normal que un paciente después de neumonía grave tenga un ligero edema unilateral en pie? Mm, pues habría que ver el contexto general de ese paciente, ¿no? De sus antecedentes, cómo está bioquímicamente los laboratorios, si hubo alguna cuestión mecánica, o sea, en cuanto a la posición de cómo estuvo ese pie, es lo que les digo, es importante la evaluación médica integral, completa, para poder tener pues, ahí varios diagnósticos diferenciales y poder saber si es una cuestión puramente mecánica como tal o posicional o si trae alguna alteración ahí de base, ¿no? Un edema nos podría estar hablando desde una cuestión, como les digo, algo muy sencillo, algo mecánico, algo postural, nos podría traer un trasfondo ahí cardíaco, que por lo general bilateral, aunque no necesariamente, o alguna cuestión renal o una alteración ahí de las proteínas, o sea, son muchas cosas. Muy bien, muchas gracias, doctor. Por último, Aileen Elizabeth dice, ¿usted cree que le puede afectar la vacuna a una persona mayor de edad que tiene asma y problemas en el pulmón? Eh, mire, sea por ahí, ¿cómo les podría decir? Híjoles, el tema de la vacuna. eh, Me parece a mí de muy mal gusto que los medios, por ejemplo, o sea, no hablan de las miles de vacunas que se aplican al día sin ningún tipo de efecto adverso y que por el contrario brindan una adecuada protección. Y cuando por ahí hay un efecto adverso en algún paciente, híjole, súper amarillistas y eso lo reportan y es lo único que ves en las noticias, ¿no? De que las vacunas, en general, cualquier vacuna, y desde que han existido las vacunas, alguna de ellas en algún paciente por alguna situación pueda causar un efecto adverso, pues sí puede pasar, obviamente puede llegar a pasar. Pero que sea lo más común, pues no es lo más común. Entonces, recientemente hay reportes, la verdad me declaro incompetente al respecto, ¿eh? No sé lo suficiente como para dar una opinión
adecuada. Pero por ahí he estado viendo reportes que aparentemente que con la de Pfizer se ha visto ahí que en pacientes adultos mayores a lo mejor hay un mayor riesgo de ciertas reacciones adversas. La verdad es que no sé, pero valdría la pena informarse bien ahí con el resto de los médicos que están a cargo de esto. Y si tiene algún antecedente previo, alguna reacción alérgica, alguna otra vacuna, alguna otra sustancia, bueno, pues considerarlo. Pero lo que yo les puedo decir es que el riesgo de no vacunarse y que tengan un COVID severo es mucho mayor a vacunarse. Entonces, vacúnense, por favor. Así es, muy bien. Muchas gracias, doctor. Vamos a terminar con el espacio de preguntas y respuestas. Listo, espero puedan estar viendo lo que estoy compartiendo en este momento con ustedes. Voy a hacer entrega de la constancia digital y me voy a permitir a leer a continuación. Universidad Autónoma de Baja California, Vicerrectoría Campus Tijuana, otorga la presente constancia al doctor Juan Manuel Alcántar Schrein por impartir plática terapia de rehabilitación pulmonar, transmitida digitalmente como parte del programa Webinar 2021. Tijuana, Baja California, a 11 de febrero del 2021, por la realización plena del hombre. Firma la maestra Edith Montiel Ayala, vicerrectora del campus Tijuana. Muchas gracias, doctor, por su tiempo, por participar con nosotros. Gracias a todos los que estuvieron aquí al pendiente. A nombre de la Universidad Autónoma de Baja California, la Vicerrectoría del Campus Tijuana, agradecemos su participación a todos y agradecemos también a los asistentes. Los invitamos a estar pendientes de las próximas actividades a lo largo de este semestre. Recuerden que estas conferencias las encuentran completas en nuestro canal de YouTube UABC Vicerrectoría Campus Tijuana. Que tengan una excelente tarde todos. Muchísimas gracias a todos. Saludos, hasta luego. Saludos, doctora, hasta luego.